Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una figura muy del siglo XIX español, el espadón. Suena potente, ¿verdad? Vamos a ver quiénes eran y por qué fueron tan importantes. Tenemos varios artículos y análisis para guiarnos. Efectivamente. Es que, a ver, el siglo XIX en España fue un periodo de una inestabilidad tremenda. Piensa en las guerras carlistas, los cambios de gobierno constantes, una monarquía a veces fuerte, a veces muy débil. Y claro, en ese río revuelto, pues ciertos militares con mucho prestigio, mucho mando, acumularon un poder enorme. No solo en lo militar, también en política. Es que hasta la Real Academia recoge el término, ¿no? Dice algo así como militar de alta jerarquía y luego añade, por extensión, militar golpista. Casi nada. Hay una frase famosa de Istúriz que decía, en la España actual ningún partido puede hacer nada sin el tambor. O sea que el poder militar era decisivo. Totalmente decisivo. Era, digamos, el botón de reinicio del sistema político muchas veces. Y hoy nos centraremos en los cuatro grandes del reinado de Isabel II: Narváez, Espartero, O'Donnell y Serrano. Vamos a ver qué nos dicen las fuentes sobre ellos. Vale, empecemos por Narváez, el espadón de Loja. Siempre se le asocia al partido moderado, a la mano dura. Sí, Ramón María Narváez. Él venía de familia noble. Fue la figura central de la década moderada, entre 1844 y 1854. Su gran legado, bueno, la Constitución del 45, muy moderada, y la creación de la Guardia Civil. Eso fue clave para el control del orden público. Aunque era liberal en teoría, la verdad es que su forma de gobernar se fue volviendo muy autoritaria. Le dieron títulos, claro, Duque de Valencia, el Toisón de Oro. Tenía fama de un carácter, terrible. Y su rivalidad con Espartero era mítica. Justo, el gran rival, el ídolo progresista. Si Narváez era el orden, ¿Espartero qué era? La antítesis. Bueno, Baldomero Espartero es un personaje fascinante. De origen muy humilde, fíjate, y llegó a lo más alto. Conde de Luchana, duque de la Victoria, príncipe de Vergara, fue regente del reino, presidió el gobierno. Era un héroe para los progresistas, sí. Pero ojo, su regencia tampoco fue un camino de rosas, Acabó exiliado también. Y un dato curioso. Prim le ofreció ser rey en el 68 y dijo que no. ¡Anda! No lo sabía. Pues sí, también tuvo el Toisón de Oro, como Narváez, y hasta condecoraciones británicas, como la Orden del Baño. Tenía una popularidad tremenda, pero como político, bueno, hay más debate. Entonces, teníamos a Narváez a la derecha, Espartero a la izquierda, liberal, claro, y O'Donnell. ¿Qué buscaba con la Unión Liberal? ¿Era un intento de centro real? Pues sí, Leopoldo O'Donnell, que venía de una familia noble de origen irlandés, pero muy asentada aquí, buscó eso, una tercera vía. Su Unión Liberal quería ser un punto medio, atraer a los más moderados de los progresistas y a los más abiertos de los moderados. Y oye, consiguió el gobierno más largo de todo el reinado, del 58 al 63. Se centró en la economía, en modernizar un poco y en política exterior de prestigio. Ah, la guerra de África. Exacto, de ahí le vino el ducado de Tetuán. Curiosamente, él rechazó el Toisón de Oro. Su caída vino tras una represión muy dura de un levantamiento militar, el del cuartel de San Gil. Y nos queda Serrano, Francisco Serrano. Este parece el más cambiante. Empezó con Espartero, luego fue amante de la reina y acabó echándola. Serrano, el duque de la Torre. Sí, su trayectoria es compleja. Apoyó a Espartero, luego se enfrentó a él. Su relación personal con Isabel II le dio mucho poder en palacio. Heredó el liderazgo de la Unión Liberal tras O'Donnell y fue una figura clave en la Revolución del 68, la gloriosa. La que echó a la reina. Eso es. Venció a las tropas leales en la batalla de Alcolea. Llegó a ser regente, jefe de gobierno en el sexenio, incluso un poquito en la Primera República. Siempre se le ha visto como muy ambicioso, y bueno, sus lealtades, digamos que se adaptaban a las circunstancias. Viendo a los cuatro, está claro que lo del pronunciamiento militar no era una anécdota, era la herramienta. Totalmente. El siglo XIX está lleno. Desde Riego en 1820, que obliga a Fernando VII a aceptar la Constitución, hasta Martínez Cambos en el 74, que restaura a los Borbones. Era el mecanismo de cambio político real, muchas veces por encima de las elecciones o los parlamentos. Y el poder de estos generales se veía en todo: títulos nobiliarios,
cargos en la corte y una cantidad enorme de medallas y cruces, españolas como San Fernando, Carlos III, Isabel la Católica, y extranjeras, la Legión de Honor francesa, la Torre y Espada portuguesa. Las lucían en los retratos, ¿verdad? Claro, eran símbolos de estatus, de poder. En el Museo del Ejército se conservan sables de honor, fajas de general, objetos que hablan de ese poder. Entonces queda claro, los espadones fueron mucho más que militares. Fueron los árbitros de la política en una España muy convulsa. Exacto, una figura muy particular, yo diría. Que el poder militar interviniera tantísimo y de forma tan directa en la política fue algo muy característico de la España del XIX, quizá más que en otros sitios de Europa. Muy interesante todo esto. Y lo que decíamos al principio, si a alguien le ha picado la curiosidad y quiere saber más de esta época, el canal Píldoras de la Historia de España en YouTube tiene cosas muy recomendables. Sí, es una buena sugerencia. Y para terminar, quizá una pregunta para reflexionar, ¿no? Toda esta cultura de intervención militar, de los espadones decidiendo gobiernos, ¿qué herencia dejó? ¿Pudo influir esa dinámica del XIX en las turbulencias que vinieron después en el siglo XX? ¿Incluso en la Guerra Civil? Es una pregunta potente para cerrar. Desde luego, da para pensar mucho.